hoy. Proverbios 28:13. Amén. Amén. Proverbios 28:13. Ese lo citamos mucho. Amén. Y tiene un contenido importante. Los jueves aquí se enseña doctrina. Amén. Y bueno, no, lo he dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a decir hoy. Yo no tengo la última palabra en los temas de doctrina, pero lo que el Señor me deja entender lo comparto con la iglesia. 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. Terminen ustedes. Se aparta, alcanzará misericordia. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, quiero hablar un poco acerca de lo que es el pecado y de la responsabilidad que tenemos nosotros como hijos de Dios de no justificarlo. El pecado es pecado y aunque lo justifiquemos seguirá siendo pecado, pero el problema no es para Dios, sino que el problema es para nosotros si pretendemos justificar el pecado. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 4, nos da como una definición de lo que es el pecado. Y la Biblia dice que el pecado es la infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es Infracción de la ley. infracción de la ley. Aleluya. El texto que tomamos dice que el que cubre sus pecados no prosperará. Pero dice que el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bueno, si la Biblia dice que el pecado es la infracción o es infracción de la ley, es la violación de la ley. Bueno, las leyes terrenales no son iguales en todo el mundo. Las leyes, según las culturas y según las legislaciones, cambian. Es más, en Estados Unidos, que es de los países más desarrollados del mundo, no hay una sola ley para todo el país, para toda la nación, sino que allá los estados tienen algunas leyes que son de ellos. En unos rige una ley, en otros esa ley no rige. Hay algunos estados allá donde es legal el aborto, por ejemplo, en otros no. Hay algunos estados seguramente donde es normal consumir marihuana y otros alucinógenos públicamente y no se infringe la ley, pero habrán otros donde sí, donde está por la ley está prohibido. Entonces cambian. Lo que en Colombia puede ser estar castigado por la ley, en otro país puede que no. Cambian las leyes en lo terrenal. Pero quiero que pensemos en esta noche que hay una legislación universal. Aleluya. Hay una legislación universal. Y los códigos de ley de esa legislación universal están en este libro. Amén. La palabra de Dios. Entonces, no importa si los hombres dicen que algo es malo o es bueno. Aquí lo que cuenta es lo que Dios dice a través de la palabra. Amén, amén. 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 De modo que el que infringe la ley ante cualquier estado
se le cuenta como un delito. Y en la medida en que infringe la ley, en otros países se llama un récord. En nuestro país se conocía hasta hace poco, no sé si todavía es lo mismo, pero es el pasado judicial, ¿no? Amén. Que para que alguien pueda acceder a un empleo, viajar a otro país y todas esas cosas, se necesitaba tener al día un pasado judicial que le decía si usted tiene cuentas pendientes o si tuvo, o en fin, todo eso, ¿no? Y entonces es lo que identifica si hay cuentas pendientes con la ley o no. Hay personas que tienen muchas cuentas pendientes. Uno oye en las noticias que hacen capturas de personas y en las noticias dicen esa persona que capturaron tenía 10 anotaciones por hurto, tenía 3 anotaciones por tener armas sin permiso, tenía otras anotaciones y le cuentan todo lo que tenía porque tiene un récord, un pasado judicial que está diciendo que ha infringido normas, que ha infringido leyes, que lo han hecho una persona antisocial, un delincuente que ha estado violando la ley. Gloria al nombre del Señor. Amén. Bueno, también está la legislación universal que le dice al hombre que hay cosas que no tiene que hacer porque se vuelve un infractor de la ley universal. Aleluya. Amén. Amén, amén. Yo creo que ante ningún país, creo que no hay ningún país que diga que es prohibido tomarse unos tragos, una botellita de ron o de champaña, eso no está prohibido. Pero resulta que la legislación universal dice que los borrachos no pueden entrar. Amén, amén. Amén. Es común entre la sociedad, entre la gente. Hoy en día se volvió normal entre la gente, entre las mismas parejas, la infidelidad, la promiscuidad, el desorden sexual en las personas. Y es normal, uno oye comentarios de cosas donde hay acuerdos entre las mismas parejas para cambiar de pareja y para vivir desordenadamente, y eso no está legislado ni prohibido por nada, sino que hace parte como del libertinaje y de la diversión mundana. Pero la palabra del Señor sí legisla. Amén, amén. 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 La Biblia enseña que cualquier relación por fuera del matrimonio, cualquier relación de pareja por fuera del matrimonio, se llama adulterio o fornicación, y la Biblia dice que esa es una infracción gravísima ante la ley de Dios, y dice la palabra del Señor que esas cosas ojalá ni aun se nombren entre vosotros. Y como esas, muchas. Entonces, claro, hay que resaltar que no estamos bajo la dispensación de la ley, no estamos bajo una ley, estamos bajo la gracia. Amén. Pero la gracia, dice Pablo a Timoteo, dice que la gracia es un maestro. La gracia es un maestro que enseña. Eso dice Pablo a Timoteo. Creo que es a Timoteo, dice, porque la gracia de Dios a Tito se ha manifestado, eso es capítulo 2, verso 5. Bueno, ustedes son los que saben más que yo. Aleluya. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A cuántos? A todos los hombres. Y luego, ¿qué dice? Que esa gracia que se ha manifestado para salvación a todos los hombres nos enseña. Amén. Es un maestro enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa,
y piadosamente, para poder guardar así la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Amén, amén. Pero la gracia de Dios es el maestro que nos enseña. Por eso es que el apóstol Pablo dice que no podemos tomar la gracia de Dios como un libertinaje. Por eso es que dice en Romanos capítulo 6 que pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Como quien dice, como algunos piensan que gracia es vivir libertinamente, que porque la gracia no condena a nadie. Pero dice Pablo, vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. ¿Cuál es la respuesta? De ninguna manera. De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, la infracción a la palabra de Dios, a lo establecido por Dios, se llama pecado. Se llama pecado. Y entonces cada vez que el hombre peca es porque ha cometido una infracción. Y a todo el que comete una infracción se le hace una anotación. Yo les estaba diciendo que a las personas que a veces capturan les publican el récord que tienen. Él tiene anotaciones por esto, tiene anotaciones por lo otro. Pero es posible que el Estado no le haya conocido un poco de infracciones que no sé si me explico, que no se puede hablar de ella porque el Estado no las conoce. Entonces se habla de 10 o de 8 o de 5, pero puede ser que esa persona tenga realmente 50 o 100. Lo que pasa es que el Estado no sabe de las demás. Pero quiere que les diga una cosa: el legislador universal no necesita hacer una investigación para saber cuántas infracciones tiene usted. Amén, amén. Él no necesita un equipo de investigadores, un poco de detectives e inteligencia para que hagan un proceso, un debido proceso, y se pueda saber cuántas son las infracciones que tiene Luis Toscano. No lo necesita. Él las conoce todas. Él las sabe todas. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso es que nos gozamos en este evangelio glorioso. Por eso es que vivimos tan agradecidos con Dios. Por eso nos venimos al culto a alabarle, a cantarle, a glorificarle. Por eso nos abstenemos de tantas ofertas que el mundo nos hace. Porque vivimos tan agradecidos con Dios. Porque vean, hermanos, para algunos de nosotros, creo que para la mayoría, por no decir que todos, este salón no es suficiente para guardar los expedientes que habían en contra de cada uno de nosotros. Amén, amén. Porque si una persona peca 50 veces al día y tiene 40 años y comenzó a pecar desde los 10 o a contarse de sus pecados desde los 10, por ejemplo, son 30 años pecando y peca 50 veces al día como mínimo. Pero por ahí pasa la cuenta. Yo le pregunto, ¿cuánto tiene de expediente a los 40 años que se encontró con el Señor? No había con qué pagar. No había con qué pagar. Pero es ahí donde se manifiesta la gracia de Dios, porque el Señor dice, bueno, no te toca pagar, yo pagué la deuda tuya. Cristo pagó la deuda de nosotros. Él llevó en la cruz del Calvario nuestras maldades, nuestras iniquidades. Él llevó el pecado de todos nosotros. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces,
El pecado, la infracción contra lo establecido por Dios, que se llama pecado, eso, mis amados hermanos y amigos, dice la Biblia, que produce nada más y nada menos que la muerte espiritual. Ezequiel 18:4. Todas las almas son mías. La del hijo es mía, la del padre es mía, pero luego dice, pero el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué produce entonces la muerte? El pecado. El pecado produce muerte. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Amén, amén. El regalo de Dios es vida eterna, pero la paga del pecado es muerte. Entonces esa infracción contra lo establecido por Dios produce muerte. La Biblia dice que toda injusticia es pecado. Y también dice la Biblia que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Imagínense en cómo peca uno de fácil. Yo les pregunto, vamos a ver qué me responden ustedes. ¿Ustedes creen que ir a un culto es bueno o es malo? Es bueno. Bueno, la mayoría dijeron que es bueno. Ojalá todos estuviéramos de acuerdo en que es bueno. Ir a un culto, adorar al Señor, a presentarnos delante de Él, es bueno. Amén. Pero a veces sin una causa justa, no vamos. Y alguien dirá, pero también va a poner el pecado. No, es que la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno, usted sabe que eso es bueno y no lo hace. ¿Dar una ofrenda era bueno? Claro, y si no la damos, ¿dar los diezmos era bueno? Claro, la Biblia enseña que hay que diezmar y si no lo hacemos. Entonces la Biblia dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces miren cómo se llega al pecado de fácil. Nosotros sabemos que hay un atributo de Dios que se llama la omnisciencia de Dios. Y esto significa que Dios todo lo sabe. Todo lo sabe. La Biblia dice en Isaías capítulo 5, versículo 20, dice, hay un juicio para los que, como dijéramos, para los que invierten las cosas que están establecidas por Dios. Y dice la Biblia 5:20 de Isaías, hay de los que a lo malo le dicen bueno. Ese hay es un juicio. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce lo ponen por amargo. Hay de aquellos que invierten lo que está establecido en la palabra de Dios. Por eso la sana doctrina no necesita de tantas vueltas para uno entender la palabra. Amén. Hay gente dándole un poco de vueltas a la Biblia para tratar a ver cómo le hacen decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Yo he escuchado personas diciendo un poco de cosas. Por ahí oí un predicador diciendo que los cuerpos de los que habla la Biblia que le daban de comer a Elías no eran animales, que eran unos ¿cómo se llama? Una pandilla que llamaban los cuervos. Y se inventan unas cosas, ¿no? Por ahí oí a otro diciendo que una mujer que menciona Apocalipsis por allá, que es semejante al sol, y dice que esa es María,
y argumentando un montón de cosas que la Biblia no dice. Y la Biblia dice, ay de aquel que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Nosotros a lo malo tenemos que decirle malo. Amén. ¿Qué dicen, hermano? Amén. Hoy en día sucede algo, hermanos, un poquito complejo, y ustedes lo saben. Los hermanos, hoy en día no hay ingenuidad tanta porque los hermanos entienden todo. La iglesia sabe cuando alguien lo quiere manipular, cuando alguien quiere, la gente sabe, las personas saben. Y ustedes saben que hoy en día pasan cosas como que algunos quieren o queremos que el Señor nos guarde y nos ayude, pero queremos a veces alivianar las cosas, darle nombre a las cosas que no son, como para tener la gente contenta, como para que la gente oiga algo dulce al oído, algo bueno al oído, y no se vayan como a escandalizar o a ir de la iglesia. Pero yo creo que lo correcto es decirle a lo malo, malo. Sí, amén. Amén. Amén, amén. Claro, eso tiene sus costos, pero yo creo que toca así. Amén, amén. A Juan le costó la cabeza, que veía pasar al rey en su caballo y salía detrás del corriendo y gritándole: adúltero, a usted no le conviene acostarse con una señora que no es la mujer suya. Y claro, él aprovechó el momento y lo mató, mochó la cabeza. Pero hermanos, las cosas malas son malas. El pecado no deja de ser pecado. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. El pecado que el ser humano cometa va a quedar expuesto sin importar cómo lo haya cometido. Va a quedar expuesto. Aleluya. Va a llegar el momento cuando se va a salir a la luz. De modo que nosotros no debemos de tratar de encubrir el pecado. Seamos honestos, hermanos. ¿Cuál es la razón por la que estamos en la iglesia? ¿Por qué estamos en este camino santo? El Señor aquí nos llamó con un llamamiento santo. Nos reveló su palabra, nos lavó con su sangre, nos ha participado de su Espíritu Santo, somos su iglesia y nos tiene aquí con un propósito. El propósito del Señor es llevarnos al cielo. Ese es el fin. El propósito es vivir eternamente con Dios. El propósito es escapar, hermanos, del peligro de ir al infierno, a la condenación eterna. La razón por la que estamos aquí no es otra. Entonces, si lo que nosotros queremos es irnos con el Señor, nos toca llamar las cosas por su nombre. No podemos justificar el pecado. Como el pecado de Caín, puede que se cometa en lo más secreto, puede que puede que no hayan testigos, porque Caín convidó a su hermano al campo y en esa época no había mucha gente. Y por allá en el campo se levantó contra su hermano y lo mató. ¿Quién vio cuando Caín mató a Abel? Si lo llevan ante un tribunal humano, ¿dónde están las pruebas? Había habido que soltarlo y dejarlo libre porque no había pruebas. No había cómo juzgarlo porque no había pruebas. Pero ¿sabe una cosa? Hay un Dios en los cielos que lo ve. Todo lo ve. Y llegó el momento cuando Dios llama a Caín y le dice: Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín, que ya estaba contagiado de la obra maligna porque quería encubrir el pecado como fuera, se enojó con Dios y habló con Dios. Por eso cuando decimos que la oración es hablar con Dios, no en todos los casos, no en todos los casos
Orar es hablar con Dios, porque Caín habló con Dios y no estaba orando. ¿Dónde está tu hermano? Y él se le enojó y le dijo: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano para que me pregunte por él? O sea, no estaba orando. ¿Ah? No estaba orando, estaba enojado, estaba respondiendo mal, estaba añadiendo pecado tras pecado. Porque hablarle golpeado a este Dios tan santo y tan grande, ese es un pecado, hermano. Amén, amén. Enorme pecado. Tener cuidado cómo nos dirigimos ante Él. Amén. Amén, amén. Y aprovecho aquí para decirles algo que seguramente a mí también me pasa, pero la palabra tiene que ser para todos, para todos. Pero a veces me siento mal cuando estamos orando y oigo a las hermanas conversando. Y a una voz alta. Sí, amén. Y uno se siente incómodo. Y yo digo, yo creo que yo también hago lo mismo acá y los hermanos me escuchan allá, seguro en alguna ocasión, y me da pena. Pero eso no lo debemos hacer nosotros. Porque este es un lugar donde venimos a adorar al más grande, al más santo. Aquí debemos actuar con reverencia. Vea, hermano, la gente religiosa. Yo no fui tan buen católico, pero algunas veces mi mamá me llevó a la misa. Y allá las señoras entran si tienen tacón espacio. Y en esas iglesias católicas no hay orinario, no hay baño. Y allá todo el mundo habla así. Y todo el mundo tiene reverencia. Y allá lo que tienen es un montón de ídolos. Y en la iglesia de nosotros es donde manifiesta el Dios verdadero, el más santo, el más grande. Y entonces tenemos que tener cuidado. Caín le respondió mal al Señor: ¿dónde está tu hermano? Y él dijo: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Pero de todos modos ya Dios sabía lo que había hecho Caín. Entonces el pecado se puede cometer al escondido, pero Dios se da cuenta. Amén. Dios sabe. ¿Qué hay que hacer cuando uno... Bueno, lo ideal es no cometer pecados. Por eso es que la carta de Juan dice más o menos así: estas cosas les escribo para que no pequen. O sea, lo que está escrito en este libro es para que no pequemos. Ojalá no pequemos. Pero como Dios sabía que eso no iba a ser así, que aunque nos mande a no pecar, de todos modos íbamos a fallar. Entonces el versículo no termina ahí. Estas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno hubiere pecado. Abogado. Qué bendición tan grande que el Dios de nosotros no es como los jueces de la tierra. El juez de la tierra dice: usted la cometió, usted la paga. Usted tiene tantos años de castigo. Y si es un lugar donde hay pena de muerte y la condena para pena de muerte, usted va para la silla eléctrica si quiere y si no también. Pero hermanos, la palabra de Dios dice que cuando una persona que se ha entregado al Señor y por error, por cualquier situación de la vida, peca contra Dios, entonces hay que acudir, hermanos, a la presencia, a los pies del Maestro, en humillación, en arrepentimiento, diciéndole que por favor nos perdone. Amén. Amén. Y el Señor, dice la Biblia, un corazón contrito y humillado no lo desprecia. Amén, amén. El problema es cuando el hombre o la mujer tratan de encubrir. Ahí está el problema. Porque el que encubre no prosperará. Pero el que confiesa y además de confesar se aparta, porque esa es la condición. Esa es la condición. No es suficiente con hacer la confesión. En la religión tradicional la gente confiesa, pero no se aparta. ¿Sí ven la diferencia?
Entonces yo confieso, acúsame por esto y esto, pero sale a seguir haciendo lo mismo. Pero la Biblia dice, el que los confiesa y Se aparta. se aparta. Cuando el creyente comete un pecado ante Dios y se arrepiente de todo corazón y le hace una promesa a Dios y dice, Señor, yo le prometo que si usted me ayuda, yo esto no lo vuelvo a hacer. Hermano, el Señor lo perdona y lo restaura. Amén, amén. Alabanzas al nombre del Gloria a Señor. Dios. Entonces lo que no se puede es encubrir el pecado, porque por oculto que esté, el Señor lo saca a la luz. Amén, amén. Puede que se cometa por un impulso, como le pasó a Esaú. Esaú pecó por un impulso, llegó cansado, con hambre, en una situación que no, ese día le fue mal en la cacería, todo lo que pasó, y vio al otro preparando su buena comida, su buen potaje, y en un momento de impulso le pidió un poquito de comida y él le dijo, ¿se la vendo o se la cambio por la primogenitura? Y él dijo, ¿para qué me ha de servir esto? En un momento de acaloramiento actuó mal y pecó. Amén. Pero resulta que ante Dios no valen las excusas. Él no puede llegar ante Dios a decirle, Señor, usted sabe que yo venía cansado, con hambre, que me tentó mi hermano con esa comida. Usted sabe que yo caí en eso fue porque estaba en un... No valen disculpas. Entonces, si la situación se dio por un acaloramiento, lo cogieron en un momento que usted estaba disgustado, que usted estaba en una situación de angustia o de desesperación, de lo que sea, de todos modos usted necesita arrepentirse. Amén, amén. El pecado nos estorba para tener comunión con Dios. El pecado nos estorba para llenarnos del Espíritu Santo. El pecado nos estorba para caminar en la vida cristiana. El pecado, hermanos, nos estorba para ser los hijos verdaderos de Dios. Entonces no hay que tolerar el pecado. No importa cómo se haya cometido. Los hermanos de José, hoy terminando por aquí, los hermanos de José pecaron en algún momento, por lo que sea, pecaron. Lo querían vender, lo aborrecían y poco de cosas que hicieron, que ustedes saben, actuaron muy mal, pero pasó el tiempo y les llegó la factura. Entonces, iglesia, con lo que se ha dicho es suficiente para que nos vamos de este culto entendiendo que el pecado no hay que tolerarlo. Amén, amén. El pecado no hay que encubrirlo. El pecado hay que denunciarlo. Y el pecado hay que confesarlo. Amén. Amén. Yo no quiero juzgar aquí a nadie, porque aquí todos somos humanos y todos nos podemos equivocar. Y este mensaje no es para juzgar a ninguno. Este mensaje es para invitar a la iglesia que si alguien tiene algo pendiente, que mejor saque un rinconcito en su casa, un lugarcito, o se venga al templo y se postre delante del Señor y le diga al Señor que usted ha cometido alguna falta para que el Señor lo restaure. Amén, amén. Necesitamos restauración. Amén. Necesitamos que Dios bendiga esta iglesia. Necesitamos que Dios derrame del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Necesitamos que Dios se mueva en nuestros corazones y en nuestras vidas. Pero si hay cosas ocultas, va a ser muy difícil. Aleluya. Va a ser muy difícil. Si tenemos cosas como aquel hombre acá, ¿cómo se llamaba? Que tenía allá el lingote de oro, el manto babilónico, debajo de las alfombras, de las pieles, de los animales, escondido allá, el pecado escondido, hermano, y nadie lo veía. Josué no lo veía, los líderes no lo veían, los ejércitos no lo veían, pero hay un Dios que mira más allá de donde miran los hombres, y Dios estaba mirando el pecado escondido ahí debajo. Y el Señor le dijo a Josué, hasta que no saquen, porque al diablo hay que revolcar el nido y sacarle las cosas de ahí, hermano. No podemos tolerar el pecado. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Hay que vivir